Sean todos bienvenidos al podcast de David Parra, espacio creado para compartir información de actualidad en temas de interés relacionado a la fonoaudiología, motricidad orofacial y disfagia. A continuación vamos a presentar un tema muy importante, ¿no? A manera de pregunta lo dejamos este tema. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad del Parkinson? ¿No? Entonces vamos a poder conversar un poquito al respecto. Si bien es cierto, la enfermedad del Parkinson actualmente es considerada uno de los trastornos del movimiento, ¿no? Que pueden ser divididos en grandes grupos, como por ejemplo síndromes hipocinéticos y síndromes hipercinéticos, ¿no? Al síndrome parkinsoniano o parkinsonismo también, como lo quieren llamar, es el representante de los cuadros hipocinéticos, ¿no? Por otro lado también tenemos las hipercinesias, ¿no? Que pueden ser divididas en temblores, distrofias, corea, ¿no? Mioclonía, tics, estereotipos, etcétera, ¿no? Entonces es importante diferenciar cada uno de estos componentes. Si bien es cierto, el mal del Parkinson, ¿no? Estuvo denominada siempre asociada a una enfermedad extrapiramidal, ¿no? Que contenía directamente dentro de un sistema motor voluntario constituido por neuronas, ¿no? Del área cortical motora, ¿no? Que de una u otra manera relacionaban a la médula espinal, ¿no? Pasando por centros nerviosos como la cápsula interna, ¿no? Toda la parte anatómica neurológica, ¿no? En el cual prácticamente trabajan con la parte del movimiento motor voluntario, ¿no? Que es el sistema piramidal. Entonces, tanto anatomistas como fisiologistas del siglo XIX, ¿no? Han tratado de estudiar todas estas vías motoras, ¿no? En el cual se denomina tracto piramidal, ¿no? Que está constituida por un sinnúmero de proyecciones, ¿no? Entre ellas cuerpos estriados, ¿no? Putamen, núcleo caudado, ¿no? En el cual forma parte de unas estructuras, ¿no? Que se consideran o están consideradas dentro del mapa, ¿no? Neurológico con vinculados a sustancias negras, ¿no? Que es el locus niger, lo que se denomina también, ¿no? A nivel mesencefálico, que es una sustancia, ¿no? Que se encuentra en estas proyecciones, ¿no? A nivel del sistema caudado, ¿no? El sistema prácticamente hay unas proyecciones, ¿no? De globus pálido, núcleo subtalámico y el tálamo principalmente. Entonces el síndrome del parkinsonismo, ¿no? Es un conjunto de señales y síntomas, ¿no? Como ya conocemos, cuando hemos visto a una persona con estas características, ¿no? Suele tener temblor en reposo, una rigidez muscular, ¿no? Una dificultad en movimiento que se denomina cinesia, ¿no? Muchas veces una alteración del equilibrio y también de postura. Entonces, en literatura, cuando podemos revisar, vamos a encontrar, ¿no? De que la presencia de estos 2 a 4 señales que se ha mencionado no son suficientes para configurar el diagnóstico clínico del parkinsonismo, ¿no? Entonces, si nos ponemos a trabajar un poquito y analizar qué es lo que sucede a nivel de la estructura de la cavidad orofaringea, por ejemplo, ¿no? Estos movimientos en reposo también pueden relacionarse, ¿no? Hasta en la lengua, incluso en las cuerdas vocales, ¿no? Y ahí la frecuencia prácticamente va a variar, ¿no? De unos 6 movimientos o 6 ciclos por segundo, ¿no? Y esto hace que tenga prácticamente una contracción continua la parte muscular y hace que tenga un estrés físico y emocional también el paciente, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo el miembro, ¿no? Superior o inferior o en sí la lengua se encuentra afectado, ¿no? Necesita cambiar de postura o mantener una postura, ¿no? Que hace posible controlar en cierto modo estos movimientos. Entonces es aquí donde prácticamente la persona intenta hacer algunos
movimientos específicos en el cual, ¿no?, pueden causar un cierto grado de acción, sin dejar de lado la rigidez muscular, ¿no?, en el cual prácticamente compromete la articulación específicamente, ¿no?, tanto de miembros superiores, inferiores, la articulación temporomandibular de la mandíbula también, dificultándole el acto de masticación y deglución consecuentemente, ¿no? Sin dejar de eso también observamos, ¿no?, de que al darnos cuenta con respecto a la velocidad, ¿no?, de la manipulación, de la articulación de los movimientos, ¿no?, va a cambiar un poco el grado hacia un tema de rigidez. Con respecto a la asinesia que también comentábamos, ¿no?, o bradicinesia, ¿no?, movimientos lentos, pausados, imprecisos, ¿no?, disminuye prácticamente esta amplitud de velocidad. Consecuentemente se vuelve más lenta. Entonces son características evidentes en cada uno de estas personas con estas características, ¿verdad? Entonces, la enfermedad propiamente del Parkinson, ¿no?, lastimosamente es degenerativo de manera progresiva, ¿no? Y esto hace que involucren diferentes áreas en el cerebro, ¿no? Otras regiones que de una u otra manera se van comprometiendo en signos no motores, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia autonómica. Algo muy importante también que se manifiesta en este grupo de personas es la pérdida del olfato, imagínense, ¿no? Entonces, tener disturbios en el sueño, ¿no? Disturbios ¿no?, en diferentes características más avanzadas como coordinación motora fina, ¿no?, y incluso una deficiencia cognitiva, ¿no? Y el examen anatomopatológico, ¿no?, a nivel cerebro se encuentra que existe una pérdida neuronal importante, ¿no? Entonces ahí donde, en comparación de otras enfermedades neurodegenerativas, ¿no?, aquí van a ser afectados algunas neuronas denominadas como los corpúsculos de Lewis, ¿no? Aquí prácticamente son típicos en esta enfermedad de Parkinson, en los cuales puedan encontrarse asociadas muchas veces a un envejecimiento progresivo y rápido, ¿no? Entonces, tanto es así de esta enfermedad que actualmente es bastante conocida, ¿no? Su nivel de letalidad es importante también, y existen ciertos grupos etarios, ¿no?, que prácticamente afecta a ambos géneros, ¿no? En su gran mayoría se inicia a partir de los 50 años de edad, pero ya sabemos que existen de manera prematura también, ¿no? Aproximadamente un 20% de los casos se manifiestan de inicios precoces. Decíamos, ¿no?, la pérdida del olfato, signos depresivos, disturbios del sueño, especialmente en disturbios comportamentales del sueño REM, ¿no?, que prácticamente pueden tener temblor en reposo, rigidez y asinesia, más o menos de 5 a unos 10 años. Es lo que a veces sucede, que estos casos pasan desapercibidos, ¿no? Y ahí, cuando tengamos un movimiento completamente diferenciado, y es más, no necesariamente tener temblor, hay pacientes que cursan directamente con cuadros de rigidez, ¿no? Y a veces piensan de que simplemente es un tema de hipertonía, pero no es así. Empezamos a tener un cierto deterioro funcional también, ¿no? Entonces es muy importante observar estas características, ¿no?, y saber cuáles son esos síntomas, ¿no?, que se relacionan directamente a estas personas, ¿no? Y si nos vamos un poquito más a la especialidad, ¿no?, de lo que es motricidad orofacial, encontramos factores asociados al habla, a la fonación, ¿no?, en el cual podamos determinar lo que presenta una disartrofonía y una disfagia consecuentemente, ¿no? Entonces, estos dos componentes pueden disminuir y comprometer definitivamente la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Entonces, existen asociaciones, hospitales, ¿no?, con programas específicos que hacen que prácticamente hagan tratamientos específicos médicos, ¿no?, con drogas, ¿no?, a nivel del sistema dopaminérgico, en el cual controlan estos movimientos, ¿no? Existen otros componentes neuronales también, ¿no?, como la estimulación eléctrica profunda cerebral, ¿no?, en el cual son monitorados a través, entre comillas, ¿no?, de un marcapaso,
¿no? Que los permite controlar directamente estos movimientos, ¿no? Y es más, existen otros que también están en estudios específicos. Entonces, si nos ponemos a pensar, hay bastante información al respecto con respecto al tema de la enfermedad del Parkinson, ¿sí? Muy bien. Hora exacta, 5 de la tarde y 19. Muy bien, dentro de ello también podemos observar ciertas características, ¿no? Si bien es cierto, el tema de la alimentación, de la deglución son factores muy importantes dentro de estos deterioros, ¿no? Encontramos a que la deglución propiamente dicho, ¿no? Dentro de estos factores vamos a encontrar, ¿no? De que existen alteraciones de la alimentación, ¿no? Prácticamente de un 60 a un 85% de estas enfermedades neurológicas cursan con alteración en alguna de las fases de la deglución, ¿no? Y ahí observamos, ¿no? Quejas clínicas que aproximadamente un 60%, según estudios de investigación, ¿no? De pacientes disfágicos pueden desarrollarse, ¿no? A neumonías aspirativas, aumentando obviamente la mortalidad y comorbilidades, ¿no? Dentro de ello, sin dejar de lado también, ¿no? Estas afecciones de temblor o de rigidez pueden causar alteraciones respiratorias, ¿no? Dicho sea de paso, esto puede causar también un riesgo de infección pulmonar que va aumentando, ¿no? Al tener consideraciones deficientes dentro del proceso de respiración, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Porque obviamente tenemos una atrofia, ¿no? A nivel de tronco encefálico, también asociado a espasmos de aducción en las cuerdas vocales o la incapacidad de expandir, ¿no? La caja torácica para favorecer la respiración, ¿no? El tipo de respiración cambia muchas veces condicionándose, ¿no? A un modo de tipo oral y muchas veces superficial, ¿no? Entonces a ello sumamos, ¿no? La incapacidad de toser, ¿no? Como una especie de reflejo, una deficiencia como tal, y que esto sumado al deterioro cognitivo va a dificultar, ¿no? Gradientemente un cuadro de aspiración, ¿no? Por eso es muy importante observar y trabajar en conjunto, ¿no? Para buscar otros exámenes y diagnosticar cuál es la alteración específica, ¿no? Respiratoria en estos pacientes. Entonces, dentro de ello vamos a encontrar también un 30% de personas con atrofia de múltiples sistemas, ¿no? Dentro de los músculos, por ejemplo, finos, ¿no? Como es el proceso de los músculos linguales, los músculos faringios, los músculos del velo del paladar, etcétera, ¿no? Donde el fonoaudiólogo, logopeda o terapeuta de lenguaje especialista en motricidad orofacial y disfagia, ¿no? Pueden realizar estudios como la oculta cervical, escuchar muchas veces los estridores laringios, que se van a evidenciar cuadros específicos que nos dan pie a decir de que algo está sucediendo dentro de estos parámetros, ¿no? Entonces es allí donde podemos observar, ¿no? Que a través de estudios específicos como por ejemplo la nasofibroscopía, ¿no? O la biofluoroscopía de la deglución, ¿no? Hace un tema muy importante para poder hacer un buen diagnóstico específico de estos componentes, ¿no? Muy importante observar, ¿no? Para hacer un adecuado nivel de trabajo específico, ¿no? Tenemos muchos pacientes, ¿no? Que pueden tener cuadros iniciales como también, ¿no? Cuadros de avanzada ya con respecto a la enfermedad, en el cual no solamente se están aspirando los alimentos, pueden aspirarse también la saliva, ¿no? Entonces aquí el trabajo específico sensorial, tanto a nivel táctil, térmico y principalmente la propiocepción intraoral, ¿no? Van a precisar de una u otra manera aumentar el número, ¿no? De funciones preservadas que podríamos mantenerlos un poco allí. Entonces hay que mejorar sobre todo la higienización de la cavidad oral, esto con el fin, ¿no? De disminuir algún riesgo de neumonía, ¿no? Compleja por ciertas bacterias que se ocurren a nivel de boca. Dicho sea de paso, hay que condicionar también que el paciente tenga un adecuado nivel de higiene, ¿no? Constantemente a utilizar los lavados después de cada ingesta de un alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte de estos pacientes no tienen, ¿no? La suficiente maleabilidad con respecto a lo que es el uso del cepillo, consecuentemente no hace un buen aseado,
boca abierta hace que entren el aire constantemente y esto hace que proliferen las bacterias y esto puede causar un mayor complejidad en caso que se produzca un cuadro de alteración propiamente a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, como especialista dentro de estos componentes, ¿no? Tenemos que buscar en cierto modo, ¿no? Adecuación directamente de la fuerza muscular, ¿no? Recordando también, ¿no? Los disturbios de los movimientos que prácticamente causan situaciones de rigidez. Consecuentemente, una relajación muscular, ¿no? Tratará en lo posible de buscar una adecuación con respecto a la fuerza de estos músculos que están alterados, mejorando así la función específica de las estructuras orofaciales, ¿no? También es muy importante aumentar la extensión de los movimientos, ¿no? Mejorar la praxia de los movimientos, ¿no? Por medio de la coordinación, velocidad y agilidad, ¿no? De estos movimientos específicos, ¿no? Y algo muy importante para trabajar la deglución es incrementar la contracción faríngea, ¿no? Y como asociado a esto podemos trabajar también la parte de la calidad de la voz, ¿no? Las cualidades de la voz y aumentar directamente la elevación laríngea, ¿no? Entonces, valorar cómo están las consistencias de las texturas, ¿no? La temperatura y los utensilios que se utilizan durante el proceso de alimentación, sin dejar de lado la parte postural, ¿no? No se olviden que estos pacientes tienden a irse hacia adelante, ¿no? Encorvarse hacia la parte anterior, y esto obviamente también dificulta el proceso de ventilación y de alimentación propiamente dicha. Entonces podemos utilizar maniobras compensatorias, ¿no? O de protección de las vías aéreas que podrían facilitar estos patrones de alimentación. ¿Sí? Muy bien. En conclusión, podemos determinar, ¿no? Que existen muchas enfermedades neurológicas, entre ellas el mal del Parkinson, que está catalogado dentro de los trastornos de los movimientos, ¿no? Con diferentes síntomas, ¿no? Que se refiere directamente a los patrones de comunicación y a la deglución. Entonces es ahí donde podemos variar diferentes aspectos. Muchas veces esto va a variar entre paciente y paciente o entre persona y persona, ¿no? De acuerdo al grado de alteración que se pueda evidenciar. Consecuentemente es muy importante recordar también, ¿no? Que algunas de estas personas con estas condiciones, ¿no? Presentan señales o síntomas, ¿no? Y no tienen percepción de lo que está sucediendo y pasa desapercibido, ¿no? Entonces ya está prácticamente nuestra meta, ¿no? Nuestro rumbo, tratar en lo posible, ¿no? De tener la responsabilidad de conocer estos principales aspectos, ¿no? Que se van desarrollando durante la enfermedad y cuáles son aquellas correlaciones, no tanto neurológicas como fisiológicas, no tanto con el habla como la deglución. Que dicho sea de paso, esto se puede evaluar y adaptar de una forma más adecuada, ¿no? Entonces el trabajo y la comunicación directa entre los profesionales del equipo multidisciplinario, ¿no? Que se envuelven prácticamente a los familiares, a los cuidadores, ¿no? Es muy importante tener una conducta consecuente, ¿no? Y de evolución para mejorar estas características de los pacientes, ¿no? Cuyo fin, ya sabemos, es mejorar la calidad de vida y extender el máximo posible estas habilidades. ¿Sí? Muy bien.